Hola familia, en este vídeo de apartado Hoy Hablemos de Tablas de Surf vamos a explicar lo que es el canal de YouTube en el que estamos ustedes los suscritos y yo, y esperemos que más gente se suscriba al entender a lo mejor un poco de lo que funciona el canal de YouTube, ¿vale? En el canal de YouTube necesitan las personas que empiezan tener unos mínimos para entrar en el sistema. Esos mínimos son de 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización en un año. Eso es una cantidad difícil de hacer. Entonces yo lo que he intentado en mi canal, como es un nicho bajo el del surfing, introducir muchos vídeos de intentar que sean de la mayor calidad posible y de máxima información. En el canal de YouTube pueden ver todos los trucos y secretos en la fabricación de una tabla. Ahora quiero explicarles por qué insisto yo tanto en lo de las suscripciones y en lo de las horas de visualización y todo eso. Cuando a lo mejor ven un vídeo y ustedes le dan porque les llega y lo abren y lo apagan, eso no es bueno para el canal. Es mejor que no lo vean, sino cuando lo vayan a ver lo vean completo. Porque todos son estadísticas de minutajes, de cuánta la gente dura, cuánto dura al principio, son un montón de detalles. Yo también haré otro vídeo donde lo podrán ver en la pantalla del ordenador, todo explicado de lo que les estoy diciendo ahora, que son las estadísticas del canal. Entonces, como les digo que el surfing es un nicho no muy fuerte y encima somos en español, que lo fuerte es en inglés, yo he intentado hacer en mi canal lo que no he visto a lo mejor en otros, especificado en la fabricación, centrados en todo lo que lleva una tabla de surf. En epoxi, como han visto, no soy profesional y lo han visto en el vídeo que metí la pata al poner PU en vez de EPS, porque el foam de corcho es EPS y el PU es el foam normal. Yo siempre los he llamado foam y corcho, por eso perdonen mi error, ¿vale? Lo que no puedo variarlo es en las miniaturas, pero sí el título lo voy a arreglar para cambiarlo de PU por EPS. Cuando hablen los vídeos tampoco lo puedo cambiar, entonces perdónenme en el error cuando nombre foam de PU, porque cuando digo PU en los vídeos es corcho, ¿vale? Anteriormente a este, ya después de este será corregido y no volverá a pasar, pido disculpas. Un suscriptor que sí me lo nombró y yo pensé que estaba equivocado y ya me pondré en contacto con él para pedirle disculpas y decirle que el error fue mío, por no saber lo que era cada uno, ¿vale? Porque yo siempre, como les digo, era corcho o foam normal, ¿vale? Y ahora también quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito y son fieles al canal, pues yo tengo unos 300 y pico suscriptores por ahora, 360, 370 y unas casi 1700 horas de visualización. No va mal, pero yo lo intento, estoy haciendo todo lo posible para intentarlo conseguir antes de un año, ¿vale? Porque también habrán visto que he metido alguna cosita de mesa de resina, de epoxi, porque yo también quiero enfocar el canal para que el surfero, por ejemplo, se fabrique sus burros. Yo quiero hacer hasta una cama estilo surfero, mesas estilo surfero, muebles, todo eso, ¿vale? Que es lo que es como mi afición. Esta es mi profesión y mi afición es el bricolaje y compartirlo con ustedes, ¿vale? Yo sé que va a ser un paso difícil y que ustedes se acostumbren, que vean surfing y algo de bricolaje, pero como son gente que yo veo que les gusta trabajar con la mano, nunca está de más aprender. A mí me ha servido. Y también, como van a ver mesas, a veces serán las mesas con patas de madera o con hierro, y verán también soldadura, donde también haré unos tutoriales de iniciación de soldadura de lo que yo he ido aprendiendo. Y recomendándoles los canales especializados, tanto en México como en España, como en Brasil, que hay grandes profesionales de la soldadura y grandes personas que, aunque no sean profesionales, lo explican de una forma perfecta. Aquí, por ejemplo, el primero que yo vi fue el canal de Joaquín, que ahí empezó con unas cosas de soldadura que a mí me dejaron, vale, pues esto lo puedo hacer yo, no como antes, que era más difícil con el electrodo solo. Pues yo lo primero que aprendí es el hilo. Vale, pues entonces, darle las gracias, como les españoles de aquí de España, como de Sudamérica, los mexicanos, argentinos, uruguayos, costarricenses o ticos, que lo llaman ticos, los peruanos, venezolanos, uruguayos y también gente
en las traducciones hay gente de Arabia, hay gente de Israel, hay gente de Suecia, hay gente de Francia, hay gente de Australia, uno de Estados Unidos, pues solo ahí hay uno, pero el de Estados Unidos ve los vídeos hasta el final, o sea que les está sirviendo. ¿Vale? Pues entonces mi insistencia, cuando ustedes ven que yo insisto en que se suscriban y todo eso, es un poco latoso, pero es para las personas que ven el vídeo y son asiduos al canal y no se han suscrito. Yo lo único que digo que la ayuda que le hacen al canal es suscribirse y activar las campanitas, la campanita, porque es una campanita que sale, que tú le das a esa campanita donde pone todas y tú recibes cada vez que yo saque un vídeo. Ahora, por ejemplo, yo estoy sacando un vídeo cada día, pero lo he ido bajando, dejando separar un día, pero las estadísticas me bajan, me tiene a piñón que quiere ya el algoritmo de YouTube, ya se acostumbró a que yo lance un vídeo al día. Entonces, desde que dejo de lanzar un vídeo, el algoritmo hace algo raro y me baja todo. Entonces voy a tener que subir, pero estoy intentando acostumbrar al algoritmo de que de mí hay al menos un día entre vídeo y vídeo, intentándolo dejar porque es mucho trabajo. Y ahora está llegando trabajo al taller de invierno, que ya verán los vídeos que vendrán ahora de pintadas y de laminados, todo enfocado en bloques de cada tabla, cada diseño, porque quiero enfocar para Navidades que la gente vea algunos diseños míos por si quieren que les fabrique tablas para Navidades, y una oferta que va a haber para los niños, ¿vale? De unos foam que tengo ahí, que me quedan unos pocos que son buenos para hacer tablas para niños, ¿vale? Ahí va a haber una oferta. Pues era eso, decirles eso, que si no se han suscrito, suscríbanse, y siempre es bueno darle al like, que es otra que ve el algoritmo de YouTube, que es bueno para el canal, y también comentar. Al comentar ustedes significa que hay una relación entre el canal y ustedes, entonces eso también lo ve el algoritmo, la gente que comenta, que no comenta. Yo sé que a veces lo doy todo como en papilla, pero siempre tiene que haber alguna duda, y también lo que me gustaría que en los comentarios entraran la gente de los países, tanto si es en otro idioma, para que me digan de dónde son, cuál es su experiencia, qué han hecho en los talleres, qué les ha servido, qué no les ha servido, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, para yo ir corrigiendo. Y si quieren, que ya ha habido casos que me han dicho, oye, ¿por qué no hablas de esto? Entonces yo he hecho los vídeos ya. Entonces si ustedes tienen alguna duda o algo que quieran saber, yo ya lo prepararé y realizaré un vídeo con las dudas que ustedes tengan. ¿Vale? Y también, y esto que se hizo es para... Yo lo hice porque yo ya tengo una edad y a mí ya para arriba no vamos para atrás. Entonces los conocimientos que yo he tenido, digo, para que se queden y no sirvan para nada, dejárselos a ustedes. Y es la forma que yo estoy haciendo. Nunca sin echar el trabajo de otros talleres abajo, porque no, ya yo esa política no la quiero hacer, porque lo único que te da es inconvenientes y malestares. Es centrarte en lo tuyo y hacer bien el trabajo, que ya con eso al menos puedes ir con la cabeza alta, que tienes un buen trabajo y una cosa decente que tienes entre las manos por un precio económico. Nunca me verán decir de otro taller, no, porque yo soy el más barato y el otro es el malo. Eso depende de cada circunstancia, de cada taller y de cada persona. Puede que haya personas que no tengan gastos y su vida sea simple, pero a lo mejor hay otras personas que tienen hijos, que tienen casas, hipotecas y están en el sistema. Entonces tienen que poner unos precios y la vida no va cada vez más barata, va más cara, y ahora lo verán en los materiales que vendrán en la próxima temporada, que vendrá un subidón de precios increíble. Entonces nunca compitas con precios, sino compite con calidad. Vale, porque siempre va a haber uno más caro que tú y uno más barato, eso no va a existir. Y una experiencia que yo viví, que a mí me dejó sorprendido, y fue hace muchos años cuando yo fui a Israel a preparar un taller, al taller Blitz, que iban a coger la representación de los, y la consiguieron, y yo preparé a 3 personas, shaper, laminador y lijador. Cuando yo me fui, al cabo de meses consiguieron la franquicia de los. Yo quedé sorprendido allí, porque cuando yo llegué allí por mi tabla, que aquí yo la vendía a 330 euros, allí el precio de mi tabla valía 460 euros.
Y las de ellos, antes de yo pasar a enseñarles, que era de una calidad muy mala, ellos las vendían al mismo precio. Allí no había problemas con el precio. Y el otro taller de al lado tenía el mismo precio que ellos acordaban el precio. Y yo les preguntaba, ¿pero ustedes aquí no luchan uno con otro? ¿Cómo vamos a luchar si nosotros somos los trabajadores? El que disfruta es el surfero. Aquí en este trabajo, el foam te hace cavernas en los pulmones. La resina no es saludable, ni para el hígado, ni para todo el sistema respiratorio. Y el lijado, ahora no, porque lo que lijas es resina, es un polvo, pero no es fibra de vidrio. Cuando lijabas las quillas y hacías las quillas, o cuando haces el arreglo, estás lijando. Hay polvo de fibra de vidrio en el ambiente, ¿sabes? Entonces todo eso es lo que yo quiero explicar, ¿sabes? Que siempre trabajan de calidad, pero no intentando echar el trabajo de los demás abajo. Ni las máquinas, ni lo otro. Son adelantos. La máquina es un adelanto como el adelanto que se pasó de esto. Antiguamente los carpinteros usaban los formones y sus herramientas. Y después pasaron a un cepillo eléctrico y a los cepillos grandes y todo eso. Pero antes usaban otra forma. Lógicamente, el que trabajaba con esto, cuando salieron los cepillos eléctricos, diría, no, pero con esto queda mejor. Sabiendo perfectamente que no, que el cepillo eléctrico lo que te hace es ahorrarte trabajo de desbaste con esto para centrarte con esto en el detalle. Si lo ponemos en comparación con las máquinas es lo último, el cepillo eléctrico lo anterior y las lijas a mano. Pues con el cepillo eléctrico y la máquina pasa lo mismo. La máquina es un adelanto en maquinaria para que tú, cuando llegues a este producto, tu desgaste físico y mental esté centrado en los detalles, en perfeccionar el cóncavo, en las líneas, en el outline, todo, que todo quede perfecto. Sin embargo, cuando tú empiezas desde cero, empiezas un trabajo duro, alisar el foam, como han visto en el shape a mano, poner el template, todo lo que lleva. Y cuando ya llegas al final estás tan cansado y la mente tan absorbida, y como tienes que sacar la tabla, la vas a acabar, pero nunca queda igual que cuando tú le das tiempo y lo detallas. Yo por eso siempre me ven en mis vídeos que yo acabo de shapear y nunca está acabada. Siempre le falta una afinada, que es al cabo de una hora o al día siguiente por la mañana a primera hora, ya la afinas toda y emparejas bien por si hay algún detalle. Fíjate cómo lo hago yo, porque cuando tú sacas un pre-shape de máquina, tardas 10 minutos, 15, si quieres. Yo no, yo le dedico más tiempo, porque a mí me gusta que todo salga bien, ¿sabes? Y también que mi máquina, como no está muy regulada, hay que dejar un margen más y yo le voy bajando. Para eso, para que lo entiendan lo de las máquinas. ¿Vale? Pues espero que este vídeo les sirva. Y si es así, únanse al canal, que verán que van a ver un montón de cosas y va a ser entretenido. ¿Vale? Y si tienen alguna duda de lo que he explicado ahora o quieren saber más cosas, pues... Y también habrán sorteos. El primer sorteo que va a haber es cuando yo llegue a la monetización, que es el primer paso que pide YouTube para entrar en el sistema. En ese momento no se preocupen, que yo sortearé una tabla con todos los inscritos. Los que estén al público, los que estén en privado no, son los que estén en público. Esos entrarán en el sorteo, sea del país de donde sea, y cuésteme lo que me cueste mandarles la tabla. Pero para eso yo les pido que comenten y sepan de dónde viene cada uno, ¿vale? Porque hay mucha gente y gente que comenta, entonces yo quiero saber de los países, si me lo pueden decir, ¿vale? Y así vamos creando una relación, porque llegará un día que viajemos y a mí me gustaría pasar por sus talleres y ver lo que han conseguido y todo eso, ¿vale? Esa es una de mis ilusiones, algún día poder viajar, ir a los sitios de ustedes y ver lo que han conseguido. Y si necesitan que les eche a mano, no se preocupen, que yo se las echaré, ¿vale? Pues venga, les dejo ya con el final y la musiquita que yo siempre pongo al final. Espero, y también la música, a lo mejor hay gente que no le gusta. Y lo de la cámara rápida, pero es que yo lo necesito porque si no los vídeos son muy largos y la gente me lo deja, entonces las estadísticas fallan. Ya cuando yo
esté monetizado, yo a lo mejor podré hacer un vídeo de 1 hora, todo bien explicado, y lo dejo ahí para el que le interese, ¿sabes? Pero ahora un vídeo, por ejemplo, que yo haga de 1 hora completa, sin cámara lenta, todo el mundo no lo va a ver. Entonces las estadísticas me bajan, no me promocionan, son muchos detalles, ¿vale? Porque antiguamente, está siendo largo, pero es interesante, antiguamente los canales, creo que antes del 2006 no necesitaban monetización, cada uno abría, entonces ya tenían una cosa bien hecha y ya les mandaban publicidad, no tenían que luchar y tal. Y aparte de eso ahora, hay una cosa nueva de YouTube que es hay países que lo están haciendo a prueba, que canales como el mío, que no han monetizado, por ejemplo, esto a lo mejor lo ven en Estados Unidos o en México, y en el de ellos puede que aparezca publicidad, pero yo no recibo nada porque no estoy monetizado, pero ya están jugando con mis imágenes y mis vídeos. Lo que les iba a decir de la política de YouTube es que ellos nos ponen a nosotros, a las personas que creamos vídeos, tanto sean gamers, tutoriales, influencers, todo eso, todo lo que hay, ¿no? Y ellos te ponen su plataforma creada por ellos para que tú trabajes en ello. Entonces ellos te ofrecen todo eso gratis al principio y tú no tienes que poner nada. Después, cuando empiezas a monetizar, de las publicidades que se ven, ellos se llevan un 40 y pico y nosotros un 50 y pico. Esa es la condición de YouTube, a no ser que la vayan cambiando, pero ellos son los que lo ponen las normas. Esas son las condiciones que yo les quiero hablar para llegar a eso. Y entonces eso es el porcentaje que le acabo de decir, es del tiempo que la gente ve los vídeos cuando están en publicidad. Si a lo mejor ve 1 minuto, pues es lo que se va sumando, y no son grandes cantidades, no se piensen que es algo de dineral. Les voy a poner un dato, hay por ejemplo, creo que es el CPM o algo de eso, lo de por minuto, es cada 1000 minutos, dependiendo del país, o tienes 1 euro, o 3, o 4, o 5, no sé cómo es, ¿no? Más o menos esos precios. Entonces, dependiendo del país, tienes eso. Cada 1000, o sea, 1000 visualizaciones que hayan visto los vídeos, yo tengo a lo mejor 3 euros, ¿sabes? No es una cantidad inmensa, ¿sabes? Por eso es ir haciendo el canal grande para que más gente, y yo no se los estaría pidiendo si no viera que el canal, porque ojalá, sinceramente, nosotros de nuestra época no había internet, nuestro teléfono era en casa, nosotros teníamos 2 canales de televisión, primero tuvimos 1 y después 2, aquí en Canarias, pues nosotros estamos aquí en Canarias. Entonces, para que vean el paso, ojalá nosotros hubiéramos tenido esto para aprender a hacer tablas. Nosotros fue a cabo del tiempo, ir aprendiendo, venía alguien de aquí, te decía un truquito, y de lo que ibas aprendiendo de uno, hacías tu técnica. Entonces yo les enseño una técnica mía de todo lo que yo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo, para que les sea de una forma fácil, sin perder dinero, sin estropear el trabajo, todo eso, porque aquí como son procesos 1, 2 y 3, son 3 trabajos. Por eso a lo mejor hay gente que se quiere especializar en lijado, o especializar en shaper, especializar en laminado. Puede ser mucho de esto, ¿sabes? Entonces por eso hay cada apartado, y también hay gente que se especializa en arreglos. Y también después va a ver si yo consigo un local, porque también eso se los quería decir. Yo un poco me tengo que mudar de aquí porque esta nave la van a vender. Entonces yo voy a tener que mudarme. Y vamos a ver cómo se fabrica un taller, van a ver todos los cuartos, las medidas, las luces, todo. ¿Vale? Va a ser interesante. Por eso, vengan con nosotros. Porque siempre los que llegan por primera vez a mi casa, esos están en mi mente y son la gente que ha estado ahí ayudándome, ¿sabes? Que son los primeros. ¿Vale? Como decimos, los primeros, en vez de los últimos, los primeros de Palacagüima. ¿Vale? Pues nada, espero que les guste el canal, y saludos desde aquí, del Cholo que está por ahí, la niña, a ustedes, ¿vale? Apóyennos. Venga, y gracias. Hasta la próxima.